Bueno, es un verdadero placer estar una vez más con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9. Y dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy claramente está hablando el apóstol Pablo aquí de que la salvación es gratuita y no es por obras. No necesitamos nosotros hacer nada para ser salvos. No depende de nosotros. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo, y no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, primero que nada debemos nosotros entender de qué nos está salvando aquí Cristo Jesús por medio de la fe. ¿De qué? ¿Y por qué? Bueno, dice en las Sagradas Escrituras en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y debemos entender algo que, aunque parece simple, es necesario ser explicado, porque muchas personas puede ser que se pregunten: ¿de qué nos ha salvado Cristo Jesús? Y gratis. ¿De qué nos ha salvado? Bueno, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros, al ser pecadores, estamos muertos en nuestros pecados. Estamos muertos, merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿y cómo nosotros llegamos a ser pecadores? Primero que nada, hay dos aspectos importantes. Somos pecadores primero porque lo hacemos, porque nos gusta el pecado, porque nos gusta esta vida, este estilo de vida, y no nos oponemos, ni rezongamos, ni refunfuñamos de vivir en esta vida de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, la definición de pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y otra, la que nos da primera de Juan 3, porque el pecado es infracción de la ley. Bueno, somos pecadores porque nos gusta, porque queremos serlo, porque es nuestro estilo de vida, porque estamos acostumbrados a mentir, estamos acostumbrados a salir por la mañana. Aunque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, muchos se levantan temprano para ir a estafar a otros, para ir a robarlos, para ir a sobornarlos. Y todas esas acciones que nosotros estamos acostumbrados a hacer son pecado, son incorrectos. Aún nosotros, en nuestra humanidad caída y pecadora, podemos darnos cuenta de que muchas cosas son ilícitas. Nuestra conciencia nos acusa de que eso no es correcto, de que eso no es bueno. Entonces somos pecadores por naturaleza, porque simplemente nosotros conocemos a Dios y no lo adoramos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y eso, solamente eso, por eso somos pecadores. ¿Por qué? Porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Simplemente por eso. No necesitamos adulterar, no necesitamos robar, no necesitamos codiciar, no necesitamos hacer otro pecado de los que habla la ley. Sí,
no obedecemos el primer mandamiento que dice: adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Solamente por eso somos pecadores, por obras. Y segundo, somos pecadores porque somos hijos o descendientes de nuestros primeros padres, los cuales cayeron en pecado en el jardín del Edén, porque no pudieron obedecer un simple mandamiento, lo cual nos debe dar a entender, nos debe enseñar que con Dios solamente una desobediencia merece un castigo ejemplar. ¿Por qué? Porque le dijo a nuestros primeros padres, principalmente a Adán: de todo árbol del huerto podéis comer, le dijo en Génesis 2, 16, 17. De todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis ni lo tocaréis, porque el día que de él comiereis, de cierto morirás. Y ellos comieron, desobedecieron, cayeron en pecado, y como eran nuestros primeros padres, nosotros nacimos en pecado. Entonces, somos pecadores por herencia. ¿Por qué? Porque nuestros padres son pecadores y en pecado hemos nacido, en una generación pecadora hemos nacido. Dice el rey David en Salmos capítulo 51, 5, que en pecado me concibió mi madre, dice el rey David. Y no está diciendo que su mamá fuese una adúltera, no está diciendo eso. Está diciendo: en pecado hemos nacido. Hemos nacido producto de la carne pecadora. Por lo tanto, somos pecadores por herencia. Doblemente pecadores, por herencia y por acción, porque nos gusta el pecado. No nos disgusta, no nos oponemos, simplemente nos quedamos como que no sabemos en este estilo de vida. Simplemente somos pecadores y por eso merecemos la muerte. Y cuando dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, está diciendo: son salvos gratuitamente por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque de repente el que trabaja más, el que obra más, se puede sentir más santo o más salvado, y resulta que no es así. Entonces el apóstol Pablo lo está especificando. Entonces definimos lo que es pecado. Pecado es la infracción de la ley. Dice el rey David: bienaventurado al hombre al que Dios no le imputa pecado y en quien no hay engaño. La palabra que se utiliza aquí cuando Dios no le imputa pecado o iniquidad es la palabra chatá, y chatá significa infracción. Por lo tanto, infracción de la ley. Nuestros primeros padres infringieron un simple pecado. Todo lo que Dios nos mande, todo lo que Dios mande es ley para nosotros. No hay un pecado más, no hay un mandamiento más importante que otro. No hay uno más importante que otro. ¿Por qué? Porque lo mandó el mismo Dios. Todos los mandamientos los ha mandado el mismo Dios. Y si tú desobedeces uno, haz de cuenta que no has obedecido ninguno con Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, si tú desobedeces uno, simplemente uno, estás en pecado. Y hay muchos que no aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todo su ser, y tampoco aman a su prójimo. ¿Quién puede amar a su prójimo si apenas
con trabajo, amamos a nuestras familias. Los que tienen hijos, a sus hijos, a su madre, a su esposa, a sus hermanos, con mucho trabajo, porque hay muchos hermanos que no se aman, no se quieren. Y si tú desobedeces el amor hacia Dios y el amor hacia tu prójimo, y si tú echas una mentira pequeñita, por muy pequeñita que sea, Dios no puede ser burlado. No hay mentira pequeña ni mentira grande. Simplemente pecado para Dios es pecado. No deje usted que le diga a alguien que hay un mandamiento que sea el más importante que los demás, porque el mismo Dios mandó todos los mandamientos. Es el mismo el que los mandó que se guardasen. El mismo que dijo no adulterarás. El mismo que dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mismo que dijo amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Es el mismo que dijo id y predicad el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es el mismo Dios. Nosotros debemos tomar en cuenta que nuestro Dios es santo, justo y recto. Y por un solo mandamiento, nuestros padres fueron sacados del Edén. Fueron sacados del Edén a una tierra extraña en la cual nosotros hemos nacido. Y hemos nacido en pecado. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos, es que nosotros estábamos muertos porque habíamos pecado, entonces necesitábamos salvación. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Muchas personas piensan que tienen que guardar cosas, que tienen que obrar para que puedan ser salvos. Y eso no es así. Si nosotros buscamos en Romanos 5:8 dice, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, no habíamos ni movido un dedo siquiera, ni le habíamos conocido, y Él ya nos había salvado. Él ya había muerto por todos los que habrían de nacer, iban a nacer en pecado. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, cuánto más si nos apartamos de nuestros pecados y buscamos a Dios y creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, y entonces seremos salvos por gracia, porque hemos creído en Él, en Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús ha muerto por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, entonces Él llevó todos nuestros pecados sobre Él, y entonces Él fue muerto por nosotros. Y el pecado hace separación entre Dios y nosotros, y es necesario quitar esa separación. Y Cristo vino y murió y soportó la ira de Dios. ¿Quién puede soportar la ira de Dios sino solamente Dios mismo? En la persona de su Hijo, quien tuvo que cargar con la ira de Dios, porque Él cargó todos nuestros pecados y los de todas las generaciones, y los de Adán y Eva. Todos los pecados que han habido en esta humanidad y habrán, fueron puestos sobre Él, y la ira que debería haber caído sobre cada uno de nosotros cayó sobre Él, y Él fue quebrantado en la cruz del Calvario, y Él murió, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, al morir Él y ser obediente hasta la muerte, ser perfecto, santo, justo y bueno, Él simplemente toda su justicia, su bondad, su amor y su misericordia nos los ha regalado. Ese es el don de Dios, lo que Dios nos ha regalado. Podemos definir qué es la gracia.
La gracia es un don inmerecido de Dios. Eso es la gracia. También se puede definir la gracia como obtener lo opuesto a lo que merecemos. La gracia es que obtenemos lo opuesto a lo que merecemos. Merecemos la muerte, pero no estamos siendo muertos, sino simplemente recibimos misericordia, perdón, y somos presentados ante Dios como que nunca hemos hecho ningún pecado. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Por ejemplo, si nosotros buscamos en el libro de Mateo capítulo 20, nosotros encontramos una parábola que Jesús dijo, la cual ejemplifica de una manera muy simple para que todo el mundo pueda entender qué cosa es la gracia. Y Él, que es rico en misericordia, en gracia y en amor, dijo la siguiente parábola en el libro de Mateo capítulo 20. Dice: porque el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros por 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id vosotros también a mi viña y decidiréis lo que sea justo. Y ellos fueron, obedientes, ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Encontró a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los primeros hasta los postreros. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Dice: y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Ahí la gracia, ahí está la gracia. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Ese es el peligro de confiar en nuestras propias obras para ser salvos. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia y diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho igual que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma pues lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Véase la gracia. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y así los primeros serán postreros y los postreros primeros. En esta parábola nosotros podemos ver que Dios puede hacer con su gracia lo que bien le parezca, y que nadie que tenga obras o muchas obras pueda jactarse ante Dios de que merece más. No merece más, merece lo mismo. Va a ser injusto, hablando como humano, que Dios le dé a Pablo lo mismo que me va a dar a mí, cuando el apóstol Pablo ha trabajado o trabajó tanto como trabajó, y yo no he trabajado tanto. Quizá puede decirse que yo he trabajado 1 sola hora, yo he llegado a lo último,
cuando se está terminando la jornada de trabajo. Entonces, eso es la gracia. La gracia es lo siguiente. Por ejemplo, que Dios puede salvar lo mismo a una persona religiosa que toda su vida ha sido buena persona, ha tratado con justicia a los demás, ha dado su diezmo, ora 3 o 4 veces al día, ha sido fiel en su matrimonio. Lo mismo puede salvar a ese hombre religioso que salvar a un condenado a muerte que en la última hora se arrepiente. Y eso que les estoy diciendo no es un invento mío, está en las Sagradas Escrituras, está en el libro de Lucas. Está en el libro de Lucas cuando, por ejemplo, el ladrón en la cruz reconoció que él estaba siendo muerto por sus pecados. Él reconoció que era pecador y estaba siendo muerto por sus pecados, y reconoció a Jesús como su Salvador y creyó en él. Y por eso Jesús le dijo: de cierto te digo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día, ese hombre que no merecía, porque era un ladrón, era un delincuente, no merecía, pero simplemente Jesús le otorgó el perdón y por lo tanto la vida eterna. Y sin embargo, por ejemplo, vemos al fariseo, en el mismo libro de Lucas lo podemos encontrar. Vemos el fariseo, que el fariseo se sentía santo, justo y bueno, porque sus obras eran buenas según él, y él confiaba en sus obras y se presentaba delante de Dios confiando en sus propias obras. Pero sin embargo vemos al publicano que se sentía inmerecedor, se sentía pecador, y lo vemos a los dos. ¿Quién fue justificado? ¿El que se sentía pecador, indigno, o el que se sentía jactancioso porque tenía muchas obras? Simplemente salió justificado el que se humilló, porque el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Simplemente, si nosotros buscamos en el libro de Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. Dice lo siguiente: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es el único requisito que debemos tener nosotros para ser salvos? Simplemente creer en Cristo Jesús, que es el don de Dios, es un regalo que Dios nos ha dado, que no merecemos. Pero si nosotros creemos en Él, obtenemos la ansiada salvación, porque creemos en el que justifica al pecador. Ahora, si no te crees pecador, si no crees que necesites perdón, entonces no vas a Jesús. Pero todo el que se sienta pecador, el que reconozca que es pecador, que necesita ser justificado delante de Dios, ese sí va a Jesús y se humilla ante Él, y entonces Jesús le acredita justicia delante de Dios. Amén.